estamos ahora con la doctora Liliana Puicán. Ella es especialista en fertilidad y una de las pocas especialistas que hoy en día ven un poco más allá del tratamiento estándar y apuesta también por los problemas relacionados con la alimentación y con el gluten específicamente. Entonces hoy día nos acompaña y le agradecemos muchísimo que nos dedique ese tiempo para mostrarnos los avances que hay en este aspecto. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Geraldine. Gracias a ti por la invitación. Gracias por la invitación de la Asociación de Celíacos del Perú. Para mí ha sido es un honor para mí dar esta charla. Es muy importante el conocer estos temas y, lógicamente, el sensibilizar a las pacientes de lo importante que es la alimentación, lógicamente, en el día a día y también en la fertilidad. Bueno, vamos a empezar la exposición. Es importante que nosotros ya sabemos un poco de la patología, es importante recalcar algunos temas puntuales. La enfermedad celíaca o sprue celíaco o enteropatía sensible al gluten es una enfermedad caracterizada principalmente porque es una enfermedad autoinmune. ¿Qué se refiere con la enfermedad autoinmune? Que determinada sustancia venida por la parte externa, como en este caso el gluten obtenida es una proteína que deriva del trigo, produce una reacción inflamatoria en el organismo a tal grado que produce una carga o una inflamación a largo plazo, una inflamación crónica que puede deteriorar el mismo tejido del organismo. Entonces, cuando nosotros decimos que es una enfermedad autoinmune, significa que puede llegar a agredirnos a nosotros mismos. Esta enfermedad o este proceso inflamatorio generalizado es debido, como ya mencioné, a la presencia de esta proteína en la mucosa intestinal. A largo plazo produce una lesión y una atrofia de esta mucosa del intestino, lo que impide la absorción de los nutrientes y, lógicamente, otros síntomas que voy a explicar a continuación. Es una enfermedad prevalente que dentro de la estadística que nosotros tenemos en nuestro país, 1 de cada 100 peruanos tiene celiaquía en el Perú y más de 300.000 peruanos tienen esta enfermedad. Tiene una incidencia a nivel mundial del 1 a 1.8%. La susceptibilidad genética, como yo mencioné, no todas las personas padecen o podrían padecer esta enfermedad. Está relacionado mucho a una susceptibilidad genética de determinadas personas que tienen una característica de un tipo de susceptibilidad genética caracterizada por la presencia de unos alelos de histocompatibilidad, que son determinadas banderillas que tenemos en algunas células del organismo que no lo tienen todas las personas. Normalmente está relacionado con el antígeno de histocompatibilidad del HL de Q2 o de Q8, característico de determinados grupos poblacionales. Este fenómeno autoinmune o este fenómeno que origina una reacción inflamatoria a nivel celular hace que principalmente los linfocitos CD4, que son los que principalmente defienden a nuestro organismo, se apresuren hacia la zona en donde está la agresión, que vendría a ser el intestino, y produzcan esa reacción inflamatoria crónica. Normalmente, esta inflamación puede prolongarse y perennizarse crónicamente por muchísimo tiempo. Es por eso que este gluten produce este daño tisular, este daño histológico en nuestra mucosa intestinal, en especial en el intestino delgado, y también esto produce a la vez una permeabilidad intestinal, es decir, origina un daño intestinal produciendo la posibilidad de haber agujeros en el intestino, llamado permeabilidad intestinal. Esto no solamente ocasiona proceso inflamatorio, sino que también produce que ingresen bacterias de la zona intestinal al torrente sanguíneo y toxinas que lógicamente también pueden explicar los síntomas de la enfermedad en otros órganos. Entonces, ¿qué síntomas tenemos en esta enfermedad?
La enfermedad celíaca está caracterizada principalmente por dos grupos de síntomas. Uno, caracterizado por el grupo de síntomas netamente intestinales, y otro grupo de síntomas que son extraintestinales, es decir, que no están relacionados con el tracto gastrointestinal. Dentro de las manifestaciones clínicas típicas gastrointestinales están los episodios o los problemas gastrointestinales como diarrea, dolor abdominal, estreñimiento y disminución del apetito, ardor en la boca del estómago, distensión, gases, náuseas, vómitos, que son los más frecuentes, siendo la diarrea y el dolor abdominal los más predominantes. Y en manifestaciones que no pertenecen a la parte intestinal, nosotros podemos tener pacientes que tienen una talla baja, pacientes que tienen anemia, pacientes que pueden tener osteoporosis, pacientes que tienen problemas neurológicos como depresión, ansiedad, pacientes que tienen fatiga crónica, pacientes con infertilidad primaria, es decir, infertilidad de un origen desconocido, pacientes que tienen otros problemas dermatológicos, dermatitis o algunos problemas o lesiones en la piel o alteraciones hepáticas. Entonces es muy importante que nosotros reconozcamos que esta enfermedad no solamente ataca al sistema gastrointestinal, sino también tiene efectos en otros órganos y a largo plazo. Dentro de los grupos de riesgo que nosotros podemos determinar, esta enfermedad tiene algunas relaciones con otras enfermedades autoinmunes. Normalmente nosotros relacionamos que una persona que tiene una enfermedad autoinmune que se agrede a sí misma, es decir, tiene una reacción del sistema defensivo del organismo exagerada, que puede llegar a agredirse a sí mismo, a veces no solamente es una enfermedad autoinmune, sino a veces son varias enfermedades autoinmunes que pueden desencadenar estas patologías. Entonces siempre uno tiene que indagar en los síntomas del paciente, en los antecedentes del paciente. Entonces es importante en este tipo de patologías reconocer aquel grupo de riesgo al cual nosotros tenemos que incidir y descartar esta enfermedad. Dentro de los primeros que nosotros tenemos que descartar son en los familiares de primer y segundo grado de aquellas personas que tienen enfermedad celíaca. En aquellas personas que tienen enfermedades autoinmunes como tiroiditis de Hashimoto, tiroiditis autoinmune, diabetes tipo 2 o enfermedad de Addison. En aquellas personas que tienen cromosomopatías como síndrome de Turner o síndrome de Down. En aquellas pacientes que tienen o una osteoporosis o una anemia que no se sabe la causa. En aquellas pacientes con talla baja, que tienen alteraciones de la forma dental, una disminución del crecimiento odontológico y, lógicamente, en nuestro caso, en pacientes con infertilidad. Dentro del diagnóstico, es muy importante nosotros recalcar que el diagnóstico es básico, pero principalmente es la unión de varias sospechas. Quien no sospecha la enfermedad nunca la va a diagnosticar. Entonces, es muy importante la historia clínica del paciente, los antecedentes del paciente, la presencia de síntomas gastrointestinales o extraintestinales, lógicamente la posibilidad de hacer una detección de estos anticuerpos, ya que los tenemos elevados, nosotros tomamos una serología. La producción de estos anticuerpos nos demuestran y nos diagnostican la enfermedad. Y dentro de los anticuerpos que nosotros tenemos más en cuenta son los anticuerpos antitransglutaminasa, IgA, y los anticuerpos antiendomicio, que lógicamente forman parte del tejido muscular del epitelio que está siendo agredido. También, al momento de nosotros realizar ese estudio serológico, en aquellas pacientes que tienen una serología positiva a estos anticuerpos, tendríamos que hacerle un estudio que nos demuestre el daño tisular, que vendría a ser una biopsia de la mucosa del duodeno. Esa biopsia de la mucosa del duodeno nos confirmaría la lesión tisular de estos anticuerpos en el intestino. En casos difíciles o en casos de dudas, podríamos ya usar los estudios genéticos y estudiar aquellos antígenos de histocompatibilidad que mencioné que están relacionados con la presencia de la enfermedad. Entonces es muy importante tener en claro cómo nosotros llegamos al diagnóstico de una enfermedad celíaca.
Tenemos muchísimas variantes de la enfermedad celíaca. Existe la enfermedad celíaca sintomática, existe la enfermedad celíaca asintomática, existe la enfermedad celíaca refractaria a tratamiento. Esos son ya detalles propios y lógicamente ayudándonos con estas pruebas diagnósticas y con el tratamiento a largo plazo ya nosotros podríamos determinar en qué entidad nos basamos. Como ya mencioné, es más o menos el fluxograma que nosotros tenemos para poder hacer el diagnóstico de este tipo de enfermedad. Voy a tocar un poquito sobre aquellos trastornos asociados a la ingesta de gluten. La enfermedad celíaca forma parte de un espectro de trastornos que están relacionados con la ingesta de gluten. Si bien la enfermedad celíaca la podemos diagnosticar y evaluar mediante estos estudios serológicos y biopsia duodenal, existen otras alteraciones que puede condicionar la ingesta al gluten que no tienen un estudio serológico o inmunológico preciso, pero sí nosotros clínicamente las podemos diagnosticar. Justamente conversando con Geraldine, estamos hablando de dos entidades que es una alergia al gluten o una sensibilidad al gluten. Son dos entidades que no tienen una relación inmunológica como lo tiene la enfermedad celíaca. Se supone que es una alergia a proteínas del trigo que todavía no están determinadas y que al momento de nosotros quitar el gluten de la dieta, el paciente observa una mejoría. Entonces, la forma de diagnosticar estas dos entidades, que nosotros lo vemos muy frecuentemente en consulta, que no llegan a ser una enfermedad celíaca, pero sí llega la paciente o el paciente a tener sintomatología, al momento de nosotros quitar el gluten por unas 6 semanas y volverlo a ingresar, nosotros valoramos la sintomatología y la clínica y vemos que al quitar el trigo o al quitar el gluten tenemos una mejoría de síntomas. Eso se le llama el test de Salermo, es la única forma de poder diagnosticar estas entidades que no están tipificadas dentro de un diagnóstico serológico como sí lo está tipificada la enfermedad celíaca. Es muy importante tenerlas en cuenta porque es muy frecuente tenerlas en consulta y está relacionada mucho con otro tipo de enfermedades. En el caso ginecológico y en el caso de mi experiencia personal, está relacionada mucho, por ejemplo, con personas con síndrome de ovario poliquístico, con personas con endometriosis. La cantidad de pacientes de endometriosis que tengo que tienen estas entidades es muy frecuente. Cuando a estas pacientes les quitamos el gluten, nosotros observamos una mejoría muy, muy importante de los síntomas. Entonces, vamos a irnos de lleno a cómo influye la enfermedad celíaca en un proceso o en la parte reproductiva de una paciente. En pacientes infértiles de una infertilidad de causa desconocida, al momento de hacerles estudios de seroprevalencia de esta enfermedad, hemos encontrado que la enfermedad celíaca ha sido encontrada más o menos de un 4 o un 8% en pacientes con una infertilidad que no ha sido esclarecida. Entonces, es una estadística alta. La enfermedad celíaca normalmente tiene muchísima prevalencia en mujeres en edad fértil, y esos son los estudios poblacionales que nos han demostrado estos valores. También el paciente celíaco o la paciente celíaca que normalmente nosotros le diagnosticamos un proceso de infertilidad es asintomática. Entonces, es muy importante que en aquellas pacientes con una infertilidad inexplicable o no explicable, nosotros descartemos esta enfermedad. Es por eso que muchas veces se retrasa el diagnóstico y hasta el tratamiento. Es importante valorar también que al momento de nosotros hacer el cambio de la dieta en este tipo de pacientes, la fertilidad puede mejorar en un lapso de 2 años. Es importante ver que quitando el gluten de la dieta, estas pacientes pueden llegar a embarazar, inclusive espontáneamente. Entonces, existe la enfermedad celíaca y la relación con problemas endocrinológicos es muy frecuente y con trastornos ginecológicos. Por ejemplo, la tiroiditis
la tiroiditis autoinmune, la tiroiditis de Hashimoto. Nosotros le tenemos muchísima relación de este tipo de enfermedad autoinmune con problemas ginecológicos como endometriosis, como neumatosis uterina. Existe mucha relación. Entonces, la enfermedad celíaca también tendríamos que tomarla en cuenta como un evento que nos puede condicionar parte de este tipo de patologías. En aquellas pacientes que tienen enfermedad celíaca y que lógicamente han tenido infertilidad o sufren de infertilidad, también podemos observar y hay que descartar otros síntomas extraintestinales, ¿no? Como talla baja, pubertad retrasada. Y lógicamente estas pacientes con enfermedad celíaca no tratada, que han logrado un embarazo, tienen muchísimo más riesgo de tener problemas obstétricos, como por ejemplo abortos, partos prematuros, bajo peso al nacer del bebé, retardos del crecimiento intrauterino, inclusive ya pasando la etapa reproductiva, la posibilidad de una menopausia temprana, la posibilidad de tener una osteopenia o una osteoporosis en edad temprana. Entonces, es muy importante diagnosticar la enfermedad celíaca a tiempo, porque si una enfermedad celíaca o una paciente con enfermedad celíaca sale embarazada y no está tratada, pues tiene mucho riesgo de tener también problemas obstétricos durante su embarazo. La presencia, es muy importante tener en cuenta que la paciente celíaca tiene periodos reproductivos cortos. Normalmente por el síndrome de mala absorción, por la disminución de la absorción de nutrientes y de oligoelementos, las pacientes llegan a tener unas pubertades, el inicio de una pubertad muy tardía y el inicio de una menopausia muy precoz. Existe muchísimo riesgo de la asociación de esta enfermedad y la falla reproductiva y ha sido valorada en 2 estudios grandes, en 2 metaanálisis. Mujeres, como ya mencioné en el slide anterior, mujeres con enfermedad celíaca tienen muchísimo más riesgo de complicaciones obstétricas, especialmente en aquellas en las cuales no han sido diagnosticadas y no han recibido tratamiento. Recientemente se ha demostrado que la enfermedad celíaca también está muy relacionada con muertes, con una mayor proporción de muertes fetales, abortos espontáneos y una menor tasa de recién nacidos vivos. Lógicamente, esto está muy relacionado en aquellas pacientes no tratadas. La enfermedad no tratada tiene un gran impacto negativo en la parte reproductiva femenina. Eso es muy importante tener en cuenta. Ahora vamos a hablar un poco de aquellos mecanismos patógenos por los cuales esta patología puede llegar a afectar la parte reproductiva. Nosotros, al momento de tener este proceso inflamatorio crónico que altera o daña las vellosidades intestinales que absorben los nutrientes, nos muestran o evidencian la presencia de anomalías de estas vellosidades. Lógicamente, estas vellosidades ya no van a absorber los nutrientes de forma adecuada. Entonces, esta paciente, una paciente con enfermedad celíaca, está expuesta a un síndrome de mala absorción y un déficit de nutrientes muy marcado. La deficiencia de vitamina B12, la deficiencia de ácido fólico, la deficiencia de hierro y, lógicamente, una gran deficiencia de oligoelementos muy importantes para la función reproductiva como el zinc. Las deficiencias de zinc nos llevan o nos conllevan a una alteración de la producción de la regulación del eje hipotálamo hipofisiario, una disminución, una alteración de la producción de FSH, de LH. La deficiencia de ácido fólico nos puede permitir unas deficiencias o alteraciones del tubo neural, como malformaciones neurológicas. Y lógicamente, como ya mencioné, el tener una paciente con un síndrome de mala absorción y una disminución de absorción de nutrientes y oligoelementos, tenemos periodos de pubertad más tardía y menopausia más precoz, es decir, este tipo de pacientes tienen un periodo fértil mucho más corto que el de una mujer sin enfermedad. ¿Qué otros mecanismos también pueden influir en el problema reproductivo de la paciente con enfermedad celíaca? Nosotros
se han hecho varios estudios en los cuales la reacción inflamatoria producida por la proteína del gluten normalmente afecta el medio ambiente uterino. Es decir, la reacción inflamatoria no solamente se limita a la parte intestinal, también afecta a la parte uterina. Y está principalmente mediada por las llamadas citoquinas, que son sustancias proinflamatorias producidas por los linfocitos, que son las células defensivas del organismo. La gliadina, que es la proteína del gluten, es responsable de aquella producción de esta respuesta inflamatoria. Lógicamente, esta respuesta inflamatoria producida por su presencia origina que este ambiente uterino no sea el mejor. Se activan las células defensivas, se activan las células T que ya mencioné, y lógicamente estas citoquinas afectan este ambiente intrauterino, impidiendo una adecuada implantación, o impiden la implantación, o alteran una adecuada implantación, produciendo abortos, y lógicamente, si estos eventos inflamatorios se producen a largo plazo o en diferentes intensidades, podría haber una implantación o una mala implantación y producir tal vez un parto prematuro a largo plazo o abortos tardíos. Entonces, esta reacción inflamatoria puede tener diversos grados y pueden afectar a lo largo de todo el proceso reproductivo de la paciente. Como ya mencionamos que la ingestión del gluten desencadena esta producción de anticuerpos circulantes contra la transglutaminasa tisular, estos anticuerpos también dañan la placenta. Cuando ya tenemos una gestación, estos anticuerpos también afectan el crecimiento y el desarrollo placentario que ayuda y que nutre al bebé. Altera la producción de vasos sanguíneos que nutren al bebé y lógicamente crecen en la placenta y su matriz celular. Entonces existe un daño directo a la placenta. Este daño placentario es muy similar al parecido al síndrome de antifosfolípido que nosotros lo encontramos en pacientes con lupus eritematoso sistémico. Entonces es un daño directo hacia el crecimiento y la funcionabilidad placentaria. Esto también de la mano con lo que yo ya mencioné al inicio, la permeabilidad intestinal. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Si nosotros tenemos un intestino inflamado, un intestino que ya no es permeable, un intestino que tiene agujeros, ese intestino ya no protege al torrente sanguíneo del ingreso de bacterias gram negativas y del ingreso de toxinas que pueden alterar todo el ambiente. Entonces esos componentes bacterianos pueden producir citoquinas inflamatorias intestinales y pueden llevarlo a todo el organismo. Eso puede producir inclusive un riesgo incrementado de abortos y lógicamente partos prematuros a largo plazo. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando tenemos una paciente que ya tiene una enfermedad celíaca? Es importante la evaluación inicial sintomatológica, pero es importante también la valoración nutricional. Cuando ya tenemos una paciente con un diagnóstico así, es muy importante ver cómo está metabólicamente. No solamente valorar la parte hormonal, la parte del peso, talla, presión arterial, ver el estatus hormonal de la paciente, sino también tenemos que valorar mucho el estatus nutricional. Y es muy importante, y esto tenerlo en cuenta, también en aquellas pacientes que tienen infertilidad. Cuando una paciente de infertilidad viene a consulta, no solamente se le valora el estatus hormonal, se le tiene que valorar el estatus metabólico, porque es ahí en donde podemos detectar aquellas pacientes que no han sido diagnosticadas, o que tal vez tengan una enfermedad celíaca per se, o que tal vez tengan esas dos entidades que yo he mencionado, que son la intolerancia o alergia al gluten. Entonces, es importante en toda paciente de reproducción hacer una valoración completa. Es por eso que muy aparte del perfil hormonal, los estudios de reserva ovárica, los estudios de permeabilidad tuvárica, el espermatograma para el esposo, etcétera, etcétera, nosotros también tengamos una bioquímica, una valoración de la función hepática, una valoración de las vitaminas,
que nos pueda demostrar que ella no tenga una deficiencia. Y es ahí en donde nosotros podemos captar esas pacientes que no han sido diagnosticadas. Entonces, en aquellas pacientes, ya que tenemos un diagnóstico de una enfermedad celíaca, sí tenemos que hacer estos exámenes, pero también lo podemos extrapolar a aquellas pacientes con infertilidad que nosotros queremos valorar. Es muy importante valorar no solamente la valoración hormonal, sino también la valoración nutricional. Por importante hacerle perfil lipídico, perfil hepático, glucosa, electrolitos, biometría hematológica completa, y ácido fólico, vitamina D, vitamina B12, densitometría ósea, lógicamente más en aquellas que tienen el diagnóstico, pero valorar bien la talla, valorar bien otros factores y lógicamente preguntar por síntomas. Si aquella paciente que tiene síntomas intestinales añadidos, ya nosotros podemos estar yéndonos hacia un diagnóstico. Y dentro del tratamiento, ¿qué tratamiento nosotros podemos ofrecer a este tipo de pacientes? En la parte reproductiva, nosotros tenemos muchísimas posibilidades de darles tratamientos, dependiendo lógicamente de la edad de la paciente, dependiendo de su reserva ovárica. Pero si es una paciente con una enfermedad celíaca, nosotros el primer paso que tenemos que realizar es la adherencia a una dieta sin gluten de por vida. Es importante estar de la mano con un nutriólogo especializado en el manejo de estas pacientes. No puede manejarlo cualquier nutricionista. La paciente tiene que estar completamente consciente de la enfermedad y tiene que estar completamente consciente del pronóstico de la enfermedad y de la importancia de la dieta para la mejora de sus síntomas. Es muy importante recalcarle que es el pilar del tratamiento. No solamente es evitar el trigo, también es evitar la cebada, el centeno y los híbridos. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta. Cuando nosotros tenemos un diagnóstico reciente de una enfermedad celíaca, tenemos que también prohibir otro tipo de alimentos, en especial la lactosa y en especial la avena y otro tipo de alimentos que pueden inflamar el intestino. Estamos ante un intestino inflamado. La recuperación de este intestino es lenta y paulatina. Normalmente ya conforme vaya pasando la inflamación podemos reingresar algunos tipos de alimentos. Es importante la suplementación y eso nosotros lo realizamos en pacientes con infertilidad también. Cuando nosotros vemos algún déficit, nosotros tratamos de reponer y tratamos de suplementar mucho a las pacientes con multivitamínicos y lógicamente con suplementos libres de gluten. En pacientes con una enfermedad celíaca sí es importante hacer un seguimiento de anticuerpos para valorar cómo está la actividad de la enfermedad. Existen estudios ya con la posibilidad de poder usar algunos péptidos derivados de dagliadina con secuencias específicas que nos vendrían a ayudar, pero están todavía en etapa experimental, para poder mejorar la respuesta del enterocito al proceso inflamatorio. Hay algo muy importante que es importante que yo lo recalque, lo he dejado al final, pero es muy importante, que es lo que nosotros tenemos que valorar al momento de nosotros entender que este intestino está inflamado, que este intestino es permeable, que este intestino está permitiendo el ingreso de tóxicos y de gérmenes. Es importante nosotros valorar la microbiota intestinal. Últimamente se está hablando muchísimo de lo que es la microbiota intestinal. Existen muchísimos estudios en los cuales aportan la importancia del eje intestino-cerebro. Es muy importante que nosotros conozcamos que el mantener y el preservar la microbiota intestinal nos puede ayudar muchísimo para poder mejorar el grado de inflamación de estas pacientes. El uso de probióticos ricos en Bifidobacterium influyen muchísimo en mejorar la respuesta inmune y disminuir la permeabilidad intestinal. Nosotros en todas pacientes de infertilidad, tengan o no enfermedad celíaca, nosotros damos probióticos. Normalmente sí valoramos la parte intestinal, valoramos mucho una dieta que nos ayude a mejorar hábitos en aquellas pacientes y suplementamos con probióticos, sea o no paciente celíaca, para poder mejorar el ambiente intestinal. Es muy marcada la mejoría de las pacientes, especialmente en síntomas. Lógicamente,
tenemos que explicarle muy a detalle cuáles son aquellos hábitos y cuáles son aquellas mejoras que tienen que hacer, no solamente en su alimentación, sino en su vida diaria. Alejarnos de muchísimas sustancias tóxicas que pueden sin querer estar afectando la fertilidad. Entonces, eso es otro capítulo, pero es importante tenerlo en cuenta porque en este tipo de pacientes es muy importante recalcar que la alimentación, el estilo de vida y, lógicamente, el medio ambiente influyen mucho en la enfermedad. Bueno, eso es todo. Agradezco mucho la invitación, Geraldine. No sé si habrá alguna pregunta del auditorio. Sí, excelente, excelente exposición, Liliana. Qué interesante y qué importante, ¿no? Es increíble cómo hasta la placenta se ve afectada de esa forma tan importante, ¿no? O sea, desnutre Sí, totalmente Geraldine, al es feto. exacto. Y es muy importante que yo te comento mi experiencia como ginecóloga. Independientemente de las pacientes de reproducción, que nosotros observamos una mejoría de síntomas si están acompañadas tal vez de otro tipo de patologías, en pacientes con patologías ginecológicas, como por ejemplo la endometriosis, que es una enfermedad que me ha enseñado muchísimo, la relación del intestino con la enfermedad ginecológica es muy cercana. Nosotros tenemos el útero, ¿no?, en la parte anatómica, solamente pensando, Geraldine, la parte anatómica. Nosotros tenemos el útero y detrás del útero está el recto. Entonces, si nosotros tenemos una paciente, por ejemplo, que tiene malos hábitos alimenticios, una paciente que es estreñida, que es constipada, que tiene tal vez este problema de enfermedad o intolerancia al gluten o sensibilidad al gluten y no lo sabe, ¿no? Tan solo el hecho de que el órgano gastrointestinal esté cercano al útero y se mantenga una constipación de 3, 4 días, ya produce una traslocación bacteriana. Claro, wow, claro. Ya produce un proceso inflamatorio. Y cuando tú ves en pacientes con endometriosis, tú ves que el útero está pegado al intestino. Es decir, el útero se hace uno solo con el intestino. Entonces, la relación del intestino con el útero, con la parte ginecológica, es increíblemente muy cercana. Qué bárbaro. Y doctora, quizá Porque pueda explicar para los demás qué significa la translocación bacteriana, que es súper la interesante. translocación bacteriana, exacto. Nosotros tenemos el intestino. En el intestino, lógicamente, cumple muchos roles. Uno de esos roles, que es el que siempre conocemos, que es la eliminación de todos los desechos del organismo, de todos los alimentos ya procesados, pero es la absorción de nutrientes. El intestino también está poblado por millones de bacterias que nos ayudan a absorber esos nutrientes. Son bacterias buenas, entre comillas, ¿no? Nos ayudan a absorber esos nutrientes y nos ayudan a producir hormonas, nos ayudan a producir oligoelementos, nos ayudan a producir neurotransmisores en el intestino, en donde se absorben también. Esas bacterias normalmente son bacterias buenas, pero debido a un proceso inflamatorio como el que te mencioné, malos hábitos alimenticios, la ingesta de productos inflamatorios, sustancias inflamatorias, comidas procesadas, etcétera, azúcar, gluten, produce que estas bacterias cambien, se alteren las bacterias y que el intestino se inflame. Y cuando el intestino se inflama, se abren las paredes del intestino. Y por ahí empieza a ir al torrente sanguíneo todas esas desechos que no deberían ir. Claro. Y eso es muy cercano al útero. Es por eso que el útero, cuando tú ves una endometriosis severa, ves el intestino pegado como un magma al útero, todo lleno de baba inflamatoria, y tú dices, es lógico. Está
habido una producción de bacterias y de la producción del ambiente uterino. Entonces, es muy importante la relación de la alimentación pacientes, de tener no solamente el proceso inflamatorio per se del problema intestinal, llega hasta la cavidad uterina, porque están cerca el intestino del útero. Esos anticuerpos llegan a la cavidad uterina, ¿no? Claro, sí, sí, pues es bien interesante y ojalá que la celiaquía, nosotros como asociación también estamos tratando que se diagnostique más tempranamente, ¿no? Porque el Exactamente. celíaco pasa Es por como eso 6 muy... años sin diagnóstico, ¿no? Exacto. Estás pasando de gastroenterólogo en gastroenterólogo, de nutricionista en nutricionista, o no sabe lo que tiene y están tomando pastillas para la diarrea, pastillas para la distensión abdominal y no saben exactamente lo que tienes. Sí. Eso, es bien, bien importante. Y a veces es la normalización en aquellos casos que no son severos, claro, hay algunos casos que no son tan sintomáticos, la normalización de síntomas. Eso, o sea, uno Tienes se acostumbra, ¿no? constipación. Uno se acostumbra a vivir con el malestar. Y mire, hace como Exacto. 7 años hicimos una serie de conferencias por el Día del Celíaco también. Invitamos a un gastroenterólogo del Hospital Rebagliati que nos habían recomendado. Pero fíjese lo que dijo, doctora, que acá en el Perú eso no había, porque eso era una enfermedad de Europa. ¿Se puede creer? Nosotros nos queríamos morir. Todos los que habíamos organizado eso no podíamos creer lo que escuchamos, porque y ahora se ha visto que eso no tiene nada que ver. Costa, sierra y selva, en No. todo el Perú hay celiaquía. Y en todo el mundo, Geraldine, y en es todo una el mundo. enfermedad, exacto, es una enfermedad no diagnosticada. Inclusive los celíacos asintomáticos, que están por ahí, Eso, hay un ¿no? 40% asintomáticos totalmente, Exacto. a pesar de que tengan daño Y esos, intestinal, no tienen dolor. exacto, no tienen No dolor, tienen dolor. exacto. Pero tú ves que tienen osteoporosis, son de Claro, talla baja, eso. tienen problemas dentarios, tienen problemas ya de un síndrome de desnutrición crónica. Exactamente. Y el cansancio, Un ¿no? La gente problema se de siente muy desnutrición. Claro, cansada, y tiene en pacientes, y en pacientes en edad reproductiva tienen una baja reserva ovárica, Oh, mire. tienen una disminución de la reserva ovárica, tienen una menopausia precoz. Sí, Entonces son pacientes que tienen una desnutrición que la han tenido años. claro. Y también en el diagnóstico, doctor, es un problema porque a veces las pruebas antitransglutaminasa y antiendomisio no salen y son No falsos sé. negativos, ¿no? Entonces es un Exactamente. problema porque Es la por gente se eso confía que mucho en ese papel, ¿no? Exacto, pero es por eso en donde en el fluxograma se determina que las pruebas de antitransglutaminasa y la prueba de endomiso normalmente son dos primeras pruebas, que si están positivas sí es muy importante hacer una biopsia del duodeno. Claro. Es demostrar el daño tisular, es decir, tiene que ir a una endoscopía y tienen que hacer un estudio de una biopsia del duodeno para poder determinar el daño tisular, porque existen pacientes con celiaquía que tienen anticuerpos positivos, pero no tienen daño en el intestino. Entonces, es importante terminar de hacer todo el diagnóstico e inclusive en aquellas dudas diagnósticas hacerles el dosaje de los antígenos de histocompatibilidad, que lógicamente tienen una gran sensibilidad para decir que si salen negativos, no tiene celiaquía. No hay forma. Claro, claro. Un Sí, pues hay 99%. un pequeñísimo porcentaje que ese 2%, Entonces, sí. exacto. Sí, sí, Y nosotras también caemos, porque yo sé que tanto tú como yo caen en la bolsa de las otras pacientes que tienen intolerancia, ¿no? exacto, muchísimo. O que tienen alergia, que son un montón. Un montón. Te conté mi caso.
Claro. Yo también estoy metida dentro de ese saco, porque cuando yo dejo el gluten o ya no lo consumo, mi tránsito intestinal es distinto, Sí, completamente diferente. sí, la verdad que Entonces, es muy importante, Geraldine, el que uno como médico también entienda, y es muy importante el que uno reflexione cómo es el manejo del paciente. Y así como tú, con sorpresa, me comentas que te veías un gastroenterólogo que te decía que la celiaquía pertenecía a Europa, pues lamentablemente los gastroenterólogos no saben mucho, no todos, claro, no saben mucho de permeabilidad intestinal, microbiota intestinal, no saben recuperar el intestino, ¿no? claro, Es solamente se diagnostica síndrome de colon irritable y ahí ponen a todas. claro, y ahí dan solamente los paliativos como para que no tenga el dolor, el Eh, malestar y regresa nuevamente el paciente y regresa. exacto, y es un círculo vicioso. Y, por ejemplo, en el hospital, yo también trabajo en el hospital y lamentablemente todos los ancianitos salen con su bolsa de omeprazol para un mes. Claro, Y tú dándole omeprazol o dándole inhibidores de bombas de protones, sí. por un mes les estás originando una Una disbiosis intestinal, disbiosis, claro. Le alteras todo el pH, ¿no? todo el sistema Le digestivo. alteras todo, todo. Y estás originando una disbiosis. Claro, Entonces, tú ahí te pones a pensar, ¿qué hacemos? Y te lo digo por experiencia, a mi madre le pasó algo parecido, ¿no? Entonces, eh, no sabemos, no entendemos la patología, no entendemos la enfermedad, ¿no? exacto. Y es algo que yo le comento mucho a mis pacientes. Todo es, nosotros somos lo que comemos. Y lamentablemente ahora, Geraldine, no solamente es la culpa del trigo. ¿Qué le echarán además del trigo? ¿Qué otras sensibilidades, qué otras proteínas estaremos consumiendo en Claro, los alimentos procesados que nos está originando un proceso inflamatorio todavía aún desconocido? exactamente. Sí, pues. Y nosotros como asociación estamos tratando a través del Congreso de que este tipo de prueba de antitransglutaminasa, por lo menos esa, se haga también en provincias, porque en provincias no hay ningún Exacto, laboratorio que lo haga. ¿No? Para que haya más claro. diagnóstico. Ojalá, esperemos que haya un presupuesto para el próximo año. A través de dos congresistas estamos tratando de movilizar este tema, ¿no? Para que, imagínate cuántos cánceres gástricos se pueden evitar, cuántas personas con Exacto. infertilidad pueden mejorar sustancialmente, niños que pueden recuperar su estatura. Sí, Exactamente. En la niñez es terrible, ¿no? La sintomatología es muy florida, imagínate. exacto, entonces en esas estamos. Y bueno, doctora, se nos está acabando el tiempo, pero le agradezco muchísimo tan excelente exposición, ha sido muy, muy buena y la he grabado y la vamos a subir también a la asociación y la vamos a distribuir también en las redes sociales. Y la invito para una próxima Muchísimas gracias. exposición y tal vez hablar Cuando nuevamente de quieras. este tema o de otros temas relacionados con la salud reproductiva. Muchas gracias, doctora. Un Ay, gusto excelente. conocerla. Sí. Un gusto, Geraldine. Muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de compartir esto con ustedes. Es muy importante conocer este tipo de problemas. Y bueno, para la próxima, un beso grande. Estoy a tu disposición. Muchas gracias, estamos en contacto. Un gusto. Chao. Y Un gracias a gusto. todos los Chao. Nos participantes vemos. también. Gracias. Chao.